A 7 años de haber sido víctimas de violencia sexual dentro del Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, 17 niñas y niños víctimas y sus familias están cerca de tener algo de justicia y recibir una disculpa pública por parte de la Secretaría de Educación Pública, sentando así un precedente para los derechos de las infancias. En entrevista para Grupo Radio Centro, la abogada de la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, ODI, Lucía Muedano Fernández, confirmó que la autoridad educativa estaría cerca de cumplir con la sentencia emitida en 2021, donde se condenó a un servidor público adscrito a la SEP y se reconoció la responsabilidad del Estado por los hechos cometidos por sus agentes. La sentencia fue emitida en 2021 y se confirmó por un tribunal de apelación en 2023. A partir de ahí se hizo firme, por así decirlo, o efectiva la ejecución de la sentencia y la SEP tenía que cumplir ciertas medidas de reparación, entre ellas esta disculpa pública que menciona, pero un poco lo que los papás querían era que fuera justamente empatara con este inicio del ciclo escolar, porque eso nos permite pues que este mensaje de prevención, de disculpa, de nombrar lo que sucede en las escuelas, se haga desde que empieza este ciclo escolar y que las personas cuidadoras, madres, padres, tíos, abuelos, hermanos, sepan que esto sucede en las escuelas. Este medio ha dado seguimiento al informe publicado en junio de 2024 por la ODI, Es un secreto, explotación sexual infantil en las escuelas, donde la organización registró que al menos en 27 escuelas en 12 estados del país se denunció violencia sexual contra menores y exponen cómo los centros educativos han sido capturados por el crimen organizado para la comisión de delitos de explotación sexual. Sobre estos hechos solicitamos la postura de la SEP, pero no respondió. A través de una solicitud de información, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México respondió a la octava que la sentencia les fue notificada el 14 de septiembre de 2023 a través del titular de la Unidad de Actualización, Normativa, Legalidad y Regulación, Carlos Alberto Puga. La autoridad educativa negó que existan recursos legales para detener la disculpa pública a las víctimas y confirmó en su respuesta, sin detallar en la fecha, que el acto de reconocimiento se está acordando. Otro logro de las víctimas, apoyadas por sus familias y el acompañamiento de la Oficina de Defensoría como parte de la reparación del daño, es que la SEP por fin anunció el pasado 9 de junio que en su calendario escolar, al menos un día al año, se realizará una jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y maltrato infantil. Ya se publicó este calendario escolar 2025-2026, que es aplicable para toda educación básica, o sea, preescolar, primaria y secundaria. Y ya se contempla esta jornada de concientización que está contemplada en la semana del 8 de septiembre. Para las víctimas, representa un acercamiento a la justicia, sin embargo, llega tarde, así lo expone Elizabeth, madre de uno de los menores de edad. Pese a ello, aún falta que la directora del Jardín de Niños y la plantilla rindan cuentas ante las autoridades. Son varios los que están en investigación, varios de la plantilla escolar de esa escuela donde iba mi hijo, y no se ha hecho justicia con todos, solamente con 2 personas que son los que están ahorita tras las rejas. Pues la verdad en eso, pues la verdad yo siento que es un poco de lo que hemos pedido de justicia, pues que por fin hemos sido escuchados. Podríamos cerrar avenidas, pero la verdad es que ese no es el chiste es de que podamos acceder a la justicia, pues de cualquier forma, ¿no? Pero pues esperemos en Dios que todo esto vaya avanzando por el bienestar de nuestros hijos y más que nada por los niños que vienen atrás de ellos, y no solo por mi hijo, sino por todos. Pero esto no termina aquí. El caso por el cual la SEP está empezando a realizar acciones de reparación del daño lamentablemente no es el único. La ODI advierte que el modus operandi de abuso sexual en las escuelas de la Ciudad de México continúa. Así lo adelantó la abogada Lucía Muedano, y será en el informe 2025 donde se detalle la información. Y pues es bastante impactante, pues por un lado, dar esas asesorías y ver que lo que ya ha reportado por varios años la oficina no cesa, ¿no? O sea, el modus operandi de ejercer violencia por más de una persona agresora en contra de un niño o más niños sigue sucediendo que los sacan de las escuelas para agredirles, que incluso los llevan como con más personas para que les agredan, que agreden en grupo, ¿no? Este modus operandi también como de sedación. Muchas veces los niños, cuando
pues cuentan el hecho de manera espontánea con sus papás, mencionan que no saben cómo llegaron a X lugar, ¿no? Donde sucedió la agresión, o llegan como, no sé, somnolientos de la escuela, o comentan que les dan dulces, ¿no? Entonces, pues nada más como aquí lo que sí quisiera como que dejar claro, por así decirlo, es que sigue sucediendo, ¿no? Las familias ahora piden que también se cumplan las becas que el juez ordenó se otorgaran a las niñas y niños afectados. Además, solicitan el acceso a la plantilla docente de las escuelas donde actualmente estudian sus hijos, información que aseguran se les ha negado. Y aunque no está en la sentencia, las madres, padres y tutores exigen que la Secretaría de Educación Pública realice estudios psicológicos a docentes y transparente los resultados. Yo considero, y nada más que si no está en una sentencia, es de que la SEP, a mí me gustaría pedirle que cuando se contraten a los maestros, que les hagan unos estudios psicológicos para saber si ellos están bien para poder estar enfrente de un grupo, que puedan dar clases a los niños o que puedan tener una convivencia con ellos sana, porque pues desgraciadamente no se ha llevado hasta ahorita. Bueno, en mi caso de que somos víctimas, pues no se hizo como se debió de haber hecho desde un principio. Tan solo el pasado 11 de junio, la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, ADIVAC, se pronunció por el caso de un bebé de 1 año de edad víctima de violencia sexual dentro del CENDI Lindavista ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero, un caso que aseguró pone en evidencia graves fallas estructurales en los mecanismos de supervisión, selección de personal y protocolos de prevención de violencias en centros de cuidado infantil. Con este panorama, Laura Martínez, fundadora de ADIVAC, explicó que tan solo su organización recibe al menos 5% de casos donde la violencia contra niñas, niños y adolescentes ocurrió en entornos escolares. Te podría decir que el 30% son niñas y niños y adolescentes, y de ese 30%, el 5% son niños que vienen porque vivieron violencia sexual en la escuela, por maestros, por maestros o maestras, no nada más hombres, sino hombres y mujeres, por maestros de educación física, por maestros de música, ¿no? Y por alguna persona que desempeña, no sé, los que hacen la limpieza, los de intendencia. Para la octava, Ilse Aguilar.